Pues seguimos en día a día y bueno, en la última parte del programa de hoy me la reservo para coger fuerzas, para cambiar nuestro chip, para llenarnos de energía y sobre todo para sanarnos, que nos viene muy bien, y además es el momento ahora que viene la Semana Santa de relajarnos, de pensar en nosotros mismos y de saber lo que nos hace falta. ¿Y por qué digo todo esto? Pues bueno, porque vamos a hablar sobre todo de terapias naturales, ¿no? De lo que más me gusta a mí. Y para ello yo siempre cuento con el mejor de los profesionales, en este caso es Fran Romero, que están con nosotros. Ya deberían conocerlo, ¿no? Pues si no, pasamos a presentarle. Fran, bienvenido. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues yo estaba encantada de que vinieses aquí, porque digo, yo no puedo empezar la Semana Santa sin que venga Fran a hablarnos un poco, pues a contarnos cómo está yendo el tema de terapias naturales, medicina natural, por dónde cogernos a nosotros mismos, porque ahora cuando viene esta Semana Santa, que hacemos como un stand-by, es cuando nos sale a flote todo ese estrés y todas nuestras necesidades, claro, ¿verdad? Además tenemos una Semana Santa un poco extraña porque está haciendo mucho frío últimamente, mucho viento. Bueno, y eso para el organismo es malo. Y eso, claro, el metabolismo le afecta muchísimo. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, aunque no es el tema que vamos a tratar hoy, pero cómo nos puede afectar? Porque nosotros, claro, genéticamente estamos un poco, digamos, programados. Primavera, pues tiene que haber flores y tiene que empezar un poco de calor, y nos ha empezado todo lo contrario. Parece que estemos con un pie dentro del invierno. Pues fíjate, lo que más afecta al funcionamiento del metabolismo es el viento. El viento. Más que el frío, o sea, porque el frío, incluso el cuerpo está preparado para esos cambios de temperatura en un principio, teniendo bien el sistema inmunitario, pero el viento... incluso en la medicina china, por ejemplo, uno de los efectos externos que más se temen y que más efectos tienen en el cuerpo, en la medicina china, por ejemplo, siempre ha sido el viento externo. O sea, el viento hay que llevar mucho cuidado con él porque trastoca muchísimo el metabolismo. De hecho, casi todo el mundo sabe que cuando hay viento nos encontramos un poco raros, dispersos, con dolores de cabeza y demás. Entonces sí que el viento hay que llevar un poquito de cuidado con él. Bueno, pues entonces sería un buen momento para hacernos un testaje de estos que digo yo, y sobre todo una terapia de biomagnetismo, porque sabemos que es tu terapia estrella, que afecta tanto a nivel físico como a nivel emocional, y claro, el viento afecta a la parte emocional. Eso de me estoy volviendo loca. Por supuesto. ¿No? Pues sí, a eso vamos a dedicar un poquito el programa de hoy, y además vamos a dedicarlo de una forma pues me hace bastante ilusión el poder transmitir lo que voy a transmitir hoy aquí, porque es la primera vez que... ¿Nos traes algo nuevo? Es la primera vez que voy a dar a conocer un poco una terapia nueva que vamos a empezar en nuestro centro, una terapia que llevo pues mucho tiempo pues retocándola, diseñándola y demás. Es una terapia que no es algo que se descubra ahora nuevo, que afecta al ser humano, pero sí que lo que he incorporado yo un poquito como nuevo es el trabajar ese tema, ese problema, el trabajarlo con el biomagnetismo. ¿Y de qué problema estamos hablando? Pues vamos a hablar del transgeneracional. Bueno, y la gente se preguntará, ¿y esta palabra tan difícil de pronunciar? Pues estas palabras que a veces ponemos un poquito complicadas, pero que son muy fáciles. ¿Transgeneracional? Sí, ahí vale, está. ahí está. La propia palabra ya incluso ya nos lo dice si la vamos un poco desarrollando, y es todo aquello que nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nos pueden haber transmitido por medio de la genética, por medio del ADN, nos pueden haber transmitido a nosotros hoy en día. O sea, muchos de los problemas que hoy en día tenemos no es algo que nos estemos inventando, es algo que científicamente está demostrado. Bueno, igual que tenemos los ojos como nuestros abuelos y cosas así, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos hoy en día a nivel de salud, a nivel de comportamiento, a nivel de forma de ser, a nivel de carácter, a nivel de muchísimas cosas, tienen que ver con lo que nuestros ancestros nos han ido transmitiendo en ese ADN, y que al final pues ha llegado pues a nosotros y nos ha generado pues la actitud que tenemos hoy en día, los problemas que tenemos, las enfermedades que tenemos. Entonces hay una relación muy directa en ese tema. Bueno, y eso se puede tratar. Exactamente. A mí me gustaría explicar un poquito al principio cómo llegué yo de una forma muy rápida, porque en televisión sabemos que tenemos muy poquito tiempo. Cómo he llegado un poquito pues a diseñar esa terapia con el biomagnetismo para trabajar el transgeneracional. Cuando yo empecé a formarme con el Dr. Goiz, que sabes que cuando hablamos por primera vez de esta terapia es el médico mexicano que descubrió hace unos 25 años
descubrió pues, la terapia del biomagnetismo. Cuando yo empecé a formarme con él, yo recuerdo que él siempre decía que el biomagnetismo iba a ser pues la terapia del futuro o la medicina del futuro. Quizás él no lo vería, a lo mejor nosotros tampoco, porque va a pasar mucho tiempo, pero él recuerdo que decía muchas veces esto. Él siempre nos decía que él había descubierto la punta del iceberg y que ahora nos tocaba a los que estábamos un poquito entrando en este tema y descubriendo para cuántas más cosas se podía utilizar, porque él tenía clarísimo de que se podía utilizar para muchísimas más cosas. Él empezó de un principio como médico que era, pues empezó en un principio con la parte metabólica y empezó y desarrolló una serie de acciones bastante pues amplias sobre temas de infecciones, temas de órganos, sistema metabólico y demás. Incluso también entró en parte en la parte emocional, no del todo, pero sí que entró también bastante en ese tema. Y lo dejó ahí para... Exactamente. Abierto al estudio. Una de las cosas que cuando yo empecé a trabajar con esta terapia, yo siempre he sido un poquito pues, muy investigador y he intentado ser muy abierto de mente pues, en todo, pues cuando yo empecé a trabajar con esta terapia sí que me di cuenta de que se podía utilizar para muchísimas más cosas, de que el efecto de los imanes terapéuticos en el cuerpo no se podía limitar solamente a lo que se había descubierto hasta ese momento, sino que tenía claro que se podría utilizar para muchas más. De ello empecé, lo primero que diseñé fue un método propio para ir descubriendo nuevos puntos para utilizar con los imanes para trabajar pues, a mis pacientes. Eso fue un poquito lo que elaboré en un principio, en el que me he basado a partir de ese momento para ir abriendo pues, nuevas perspectivas y nuevos puntos para trabajar. Lo primero que empecé es a descubrir que el doctor Gois había descubierto una serie de puntos para las emociones, pero las emociones son muchísimas. Y entonces, claro, esos puntos no abarcaban todas las emociones que podemos tener y que nos pueden afectar a nivel emocional y psicológico al ser humano. Empecé un poco a descubrir nuevos puntos para nuevas emociones. A partir de ahí, como estudioso de la medicina china, que siempre he sido, y acupuntor en su día y demás, pues empecé a plantearme pues, que bueno, si era posible, también con esta terapia, hacer prácticamente el mismo trabajo que se hacían con las agujas dentro del tema de la acupuntura. Y ahí diseñé, a partir de ahí también pues, diseñé pues, un nuevo protocolo, nuevos puntos, donde trabajar todos los síntomas metabólicos y todas las disfunciones que trabajamos desde el punto de vista de medicina china con agujas. Diseñé una serie de puntos, fui descubriendo una serie de puntos para trabajarlos también, pero con imanes, igual que en lugar de agujas, trabajar lo mismo que trabaja la medicina china, pero en este caso con los imanes. A partir de ahí también pues, me di cuenta de que había más posibilidades. Yo también he sido siempre un defensor del funcionamiento energético del cuerpo. La medicina china ya lo dice, que la energía es la base del funcionamiento del cuerpo. A partir de ahí también pues, fui desarrollando un protocolo para trabajar el funcionamiento energético del cuerpo, las disfunciones de energía, dónde faltaba energía, dónde no llegaba, los bloqueos de energía que viene al cuerpo. Entonces ahí también diseñé un poquito pues, ese tema. Incluso entré en puntos para trabajar la parte espiritual, porque en la medicina natural tenemos claro que somos varios campos. El ser humano no es solamente el campo físico, sino que el ser humano, para tener una salud perfecta, pues tiene que tener un equilibrio tanto en la parte física como en la parte energética, como en la parte emocional, incluso como en la parte espiritual. Entonces, pues también pues, diseñé una serie de puntos para trabajar ese apartado espiritual. Y a partir de ahí yo pensaba que ya estaba todo, porque claro, como te decía, si somos capaces con esta terapia de equilibrar la parte física, la parte emocional, la parte energética e incluso la parte espiritual, trabajando esos 4 aspectos... ¿Lo tengo todo? Yo siempre he pensado, pues ya está, con esto tenemos la terapia perfecta para poder ayudar a cualquier persona que tenga un problema de salud. Pero aún así has dado un paso más. Pero el problema fue, bueno, pues los propios clientes, o sea, los propios pacientes, sabes que son los que te van enseñando y hay que estar un poquito abiertos un poco a ellos porque son los que te van enseñando. Empecé a darme cuenta de que habían pacientes que no tenían resultados del todo como a mí me gustaría con esta terapia, cuando yo pensaba que no debería ser así.
Y curiosamente, esos pacientes, cuando hablaba con ellos, prácticamente todos me comentaban que el problema que ellos tenían de salud era un problema genético. Es decir, era un problema que su padre también lo tenía, que su abuelo también lo tenía, que su bisabuelo también lo tenía, entonces, etcétera, etcétera. Ahí es donde viene. Ahí está. Cuando yo empecé a darme cuenta de que ese campo, ese tanto por cien de pacientes que no respondían demasiado bien con la terapia, pues la gran mayoría de ellos, prácticamente todos, eran pacientes que traían cargas genéticas, es cuando yo me di cuenta de que faltaba un apartado para trabajar con esta terapia. Ahí fue cuando empecé a investigar cómo, con el biomagnetismo, cómo trabajar el transgeneracional, es decir, cómo trabajar lo que llevamos grabado en nuestro ADN de nuestros ancestros. Y bueno, pues ahí está pues unos años investigando este tema, buscando puntos, buscando y esta es la terapia que se va a poner en marcha, porque ni tan siquiera... Exactamente. Este es el momento en el que bueno, vamos a empezar estamos viendo fotografías. Ahí está. Vamos a empezar a ofrecer esa terapia para los pacientes y para las personas que quieran trabajarse ese tema. Una pregunta muy importante: ¿quién puede realizársela? ¿Quién debes de saber ya que tienes esa carga? Esa es la gran diferencia que tiene el trabajar el transgeneracional con el biomagnetismo. El transgeneracional se viene trabajando con terapias hace ya mucho tiempo, muchos años, con hipnosis, con regresiones, incluso con biodescodificación. O sea, hay muchas terapias que ya lo hacían. La diferencia del biomagnetismo transgeneracional con ese tipo de terapias, la diferencia es que se sigue la misma línea que en cualquier otra acción que tiene el biomagnetismo, es decir, se genera un testaje con kinesiología, y a partir de ese testaje sabemos unos puntos que hay que poner con imanes para trabajar el problema que tiene la persona, se colocan los imanes y se dejan 20 minutitos en la camilla de la persona. Se trabaja del mismo modo que se hace tradicionalmente con el biomagnetismo. Las mismas sesiones, es decir, son más largas, son menos largas, porque al ser genético parece que tiene una carga mayor. No, prácticamente lo mismo, lo que pasa es que se suele utilizar una sesión por cada problema que tiene la persona. Es decir, si tienes un problema físico, pues se puede hacer una sesión para eliminar esas cargas del transgeneracional con el problema físico. Si tienes un problema emocional, una sesión para ello. Incluso si tienes un problema de bloqueos económicos, de bloqueos en el trabajo, de bloqueos emocionales, de bloqueos con las parejas. O sea, incluso también se puede trabajar desde ese punto de vista transgeneracional. Y la diferencia, como yo te decía antes con esta terapia, es que no es necesario entrar ni en el árbol genealógico, ni el saber cuántos familiares tengo detrás, qué les pasó, cómo se llaman, qué fechas nacieron, qué fechas murieron, que es lo que normalmente se suele intentar hacer con el árbol genealógico. Pues a partir de ahí no es necesario, porque el testaje de kinesiología nos lo dice todo, y los imanes terapéuticos que colocamos a la persona eliminan esa carga, esa grabación energética que traemos en nuestro ADN. Por ejemplo, yo voy a consulta, pero yo no sé que tengo un problema transgeneracional, imagínate. Pero yo sí que quiero decirte, yo quiero hacerme ese testaje exactamente. Se puede realizar, por supuesto, porque todos, absolutamente todos, traemos una carga transgeneracional. Lo que pasa es que no lo sabemos. No lo sabemos porque incluso el carácter, la forma de ser, ya no solamente el color de los ojos, ni la forma física, sino el carácter, la forma de ser, los bloqueos que tenemos en la vida, a nivel laboral. Mira, por ponerte un ejemplo, yo creo que los ejemplos siempre la gente lo entiende. Sí, nos entiende muy bien con el ejemplo. Ahí está. Por ponerte un ejemplo, vamos a hablar de algunos pacientes con los que ya he estado haciendo estas pruebas durante estos 2 años atrás que llevo elaborando la terapia. Por ejemplo, pues un paciente que tenía un problema grandísimo con el mundo laboral. Es decir, estaba súper preparado, tenía una formación grandísima en su mundo laboral, pero nunca había podido conseguir un trabajo, porque en el momento en que conseguía un trabajo... Lo perdía. No, el día anterior se ponía malísimo. ¡Hala! No se podía levantar de la cama con fiebre, vomitando, con diarreas.
era imposible ir a trabajar el día anterior a la incorporación de su trabajo. Y eso le había pasado ya con 7, 8 trabajos. Era algo increíble, una casualidad o no casualidad, pero era algo que le impedía. Y como fuera a trabajar unos días después, se ponía malísimo. Trabajando el transgeneracional, trabajando con la terapia de biomagnetismo, nos dimos cuenta de que un bisabuelo suyo había muerto en un accidente laboral. ¿Qué es lo que se había grabado en el ADN que le venía de su familia? El trabajo mata. ¿Por qué? Porque su bisabuelo había muerto en un trabajo laboral, muerto en un accidente laboral. Sin saberlo, él tenía grabado en su subconsciente, tenía grabado por el ADN que el trabajo mata, porque ese bisabuelo suyo le había pasado eso. Curiosamente, no curiosamente, sino porque borramos esas conexiones, con los imanes terapéuticos, y a partir de ese momento no tuvo absolutamente ningún problema en ir a su trabajo. Un buen ejemplo, por ejemplo. Hay muchos ejemplos que podríamos decir, pero no tenemos tiempo, pero esa es la línea un poquito. O sea que nunca sabemos, no nos podemos imaginar a veces que las cosas que nos pasan en la vida, los problemas, las dificultades, incluso no solamente la parte de física, que todo el mundo ya sabe que puede ser genético, el tema de enfermedades, sino incluso, como te decía antes, temas laborales, temas económicos, temas de relación de pareja, temas de relación con amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos problemas pueden venir de una carga transgeneracional que tenemos grabados en nuestro ADN. Y bueno, pues esta terapia pues ayuda a liberar y limpiar ese tema. Oye, pues yo me he quedado enganchadísima a la terapia. Claro. Espero que no sea la única vez que hablemos de ellas, porque me parece muy interesante. Y claro, todo el mundo ahora estará pensando, yo la necesito. Claro. Todo el mundo tenemos alguna carga. ¿Nos queda algo por comentar? Yo creo que... Simplemente que en todas las terapias que nosotros ofrecemos siempre intentamos que sean terapias con base científica. Eso sí, está bien recordarlo. Porque no estamos, aunque sea medicina natural, pero son terapias que tienen base científica. Hay un apartado de la ciencia en estos momentos que se llama la epigenética. La epigenética se elaboró a partir de 1940, muchos científicos empezaron por ese tema, porque se dieron cuenta de que cuando se descubrió el ADN, cuando se hicieron los estudios de ADN hace muchos años, se descubrió, hubo un apartado del ADN que para mí se le puso un nombre no demasiado acertado, que fue ADN basura. Porque se descubrió que el 80% del ADN, de la información, el 80% de la información que tenemos en el ADN, los científicos que en ese momento descubrieron el ADN, descifraron el ADN, no sabían para qué servía, porque sí que había un 20% que tenía que ver con nuestros rasgos físicos, con la genética, incluso con la transmisión de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero había un 80% que no sabían de qué era y se le llamó basura. Bueno, pues la epigenética lo que ha descubierto es que justo en ese 80% del ADN es donde está grabado todo lo que estamos hablando. Es decir, si nuestro antepasado X tuvo un problema en el trabajo, se queda grabado en su ADN. Si nuestro antepasado X tuvo una violación, se queda grabado en el ADN. Si nuestro antepasado X pues tuvo un problema de relación de pareja o de relación con sus padres o un accidente, esa emoción se queda grabado en el ADN y forma parte de ese 80%. Eso es lo que la epigenética ahora mismo pues está descubriendo, estudiando, y está dando pues una demostración científica de lo que estamos hablando. Es cierto que muchas de las cosas que nos pasan en la vida tienen muchísimo que ver con nuestros antepasados porque nos los han transmitido en el ADN. Y esta terapia pues va a formar parte de la ayuda, en este caso de la medicina natural, de la ayuda que podemos darle pues a esas personas que no saben muy bien de dónde viene su problema, que no saben muy bien por qué está pasando lo que le está pasando. Vuelvo a repetir, no solamente en la parte física, sino en la parte emocional, laboral, económica, de relaciones, social, etcétera, etcétera. No saben muy bien por qué le está pasando lo que está pasando, y la solución quizás podría ser que revisáramos su árbol genealógico, revisáramos su transgeneracional y lo trabajáramos pues con los imanes terapéuticos, que es en lo que se basa
la terapia del biomagnetismo. Pues fíjate, a mí me ha encantado y yo espero que la gente que nos esté viendo también le haya encantado y haya aprendido algo nuevo, que es lo importante, aprender cosas, y que ahora piensen qué es lo que quieren mejorar en su vida, en su forma de ser, en su forma de entender el mundo, en su forma de relacionarse en la sociedad y relacionarse con la gente, o bueno, si quieren ir también a la parte física, en su parte física, por supuesto que tema de enfermedades o de dolencias o cosas que se padecen, y que se puede, ¿no? Que si uno quiere se puede, y siempre si se pone en buenas manos, como en este caso con Fran Romero. Pues nada, Fran, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, y como siempre cuando hablamos de terapias naturales y terapias de medicina natural, recordar que por supuesto para nunca pues las terapias naturales pues sustituyen un tratamiento pues de medicina menos. Ni sustituyen un tratamiento pues puesto por un médico. Son complementarios. Son cosas complementarias que lo que ofrecen es quizás pues una salida incluso a veces más rápida del problema que tiene de salud esa persona, pero para nada quieren excluir un tratamiento normal de medicina y de un médico. Son complementarias y con eso nos quedamos. Y yo me despido de todos los que nos están viendo porque ahora me voy a tomar unas largas vacaciones. No, seguiré trabajando, pero no habrá día a día. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque viene Semana Santa y lo que hacemos es decir a todo el mundo que necesitamos que veáis la Semana Santa, y queremos que veáis la Semana Santa desde vuestras casas, desde Teleelch. Podrán seguir nuestras retransmisiones en directo a partir, por supuesto, de este domingo de Ramos, y nos vemos pues dentro de muy poquito aquí en Teleelch en Día a Día.